Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallábase Jesús junto al lago de Genesaret, apretujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos recogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron y luego llenaron con tantos peces las dos barcas que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a la tierra, dejaron todo y le siguieron. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Así la creación ansía la manifestación de los hijos de Dios, sujeta a la vanidad no de grado, sino por causa de aquel que las sujetó. Espera también ella ser redimida de esa servidumbre de la corrupción, para conocer la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hoy es el domingo cuarto de Pentecostés y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy se nos narra cómo predicando a las gentes fue cada vez como más apretándose contra la orilla del mar hasta que al final tuvo que subirse a una barca para predicar desde allí. Y luego se van al mar adentro y le dice a Simón Pedro, que después era la barca de Simón Pedro, echa las redes. Y Pedro le contesta: Señor, pero hemos estado toda la noche y no hemos recogido ni un solo pez, pero en tu nombre la echaré. Y eran tanta la cantidad de peces que se rompía la red. Y ahí es que tienen que buscar otra barca que estaba ahí cerca de ellos. Y eran tantos los peces que casi se hundían ambas barcas. Todo esto tiene un gran simbolismo. Hay dos pescas milagrosas que se nos narran en el Evangelio. Esta y otra, en que después llegan a la costa y cuentan los peces que han recogido, y son el número de 153. Los santos padres, comentando el Evangelio, dicen que estas dos pescas son figura de la iglesia militante, esta que estamos relatando ahora, y finalmente de la iglesia triunfante es la de los 153 peces contados, numerados en la costa. ¿Y por qué así? Porque en la iglesia militante tenemos una gran multitud de gente bautizada, es cierto, gran multitud de peces que rompen las redes y hacen casi hundirse a las dos barcas, que son también símbolo del pueblo judío, una, y del pueblo gentil, otra, porque la red se echó en ambos pueblos.
en el pueblo judío que venían del Antiguo Testamento, el pueblo de la promesa de que de ellos iban a ser el Mesías, y también las redes que fueron echadas después, empezando, quién sabe, por San Pablo, el apóstol de los gentiles, y que iba a predicar a nuestro Señor Jesucristo entre las gentes, entre los paganos, que también iban a convertirse muchos. De ahí el número de 2 barcas, 2 pueblos. El pueblo de la promesa, los judíos, y el pueblo de la gentilidad, que era el pueblo de aquellos que no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y era tal la cantidad que se convertía, o al menos se bautizaba, que casi hacían hundirse las barcas. ¿Y esto por qué casi hundirse las barcas? Porque el solo hecho de ser bautizado y pertenecer a la Iglesia Católica a través del lavado del bautismo hace también que sea una turba multa, las pone en peligro de naufragar, del mismo modo que vemos como la turba multa confusa de bautizados recarga, quién sabe, hoy la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué la hace casi naufragar? Porque muchos de esos bautizados, muchos cristianos, viven mal, vacilan y hacen retrasar a los buenos. Y eso lo vemos en todas las épocas de la historia de la Iglesia, y hoy, quién sabe, más, a raíz de la crisis, de la situación que está viviendo hoy la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la que parece como que el golpe de Satanás hubiera sido tan maestro que casi la hace desaparecer. Pero nosotros sabemos que la Iglesia de Jesucristo no puede desaparecer, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que hasta el fin de los tiempos yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero gracias a que muchos cristianos, muchos que han recibido, quién sabe, el bautismo, viven mal, vacilan, hacen retrasar a los buenos. Y aún nos narra el Evangelio que las redes es como que se rompen también. Y se portan peor algunos cristianos que rompen las redes con sus cismas, con sus separaciones, con sus herejías, que son como peces impacientes que no quieren someterse al yugo de la unidad, que no quieren venir al festín de Cristo nuestro Señor que instituyó, el día de su pasión y muerte, el festín de su cuerpo y de su sangre, que se rehúsan a venir a misa y dicen, no, yo tengo mi conversación con Dios, yo me llevo bien con Dios, pero no sigo los preceptos de la Iglesia. Yo soy cristiano, por supuesto, pero a mi manera. Y no hay manera de ser cristiano sino a la manera de Cristo nuestro Señor. Y es tal el engaño de esa gente que piensan que viven bien cuando viven pésimo. Cuando piensan que viven bien y lo único que hacen es retrasar, quién sabe, a los buenos, para que no sea, y que casi se hundan las barcas. Se complacen en sí mismos, pretextando muchas veces que no pueden vivir con los malvados, porque es cierto, hay muchos fieles que no se llevan o que pretextan que los otros son malos, entonces por eso dejan de cumplir los preceptos de la Iglesia o los mandamientos de Dios. Rompen las mallas que los retienen en la estela apostólica y perecen lejos de la ribera. ¿En cuántos lugares han roto de este modo la inmensa red de salvación? Y esto lo decimos en las grandes herejías, por ejemplo, en los primeros siglos, después de las persecuciones romanas, la segunda gran pasión que tuvo la Iglesia fue la de las herejías, la de los cismas. Pero aún para aplicarlo a nosotros mismos, cuántas rencillas entre nosotros, cuántas tonteras que de golpe nos hacen perder el verdadero sentido del católico, que es estar con Dios, para Dios, hacer las cosas con Él, por Él, en Él, y tener solamente los ojos puestos en Él, que es el único que nos va a salvar. Y hacemos depender nuestra salvación de que fulano me dijo esto, de que mengano me dijo aquello, o que sultano tendría que haber hecho esto y no lo hizo, y entonces yo voy a dejar de hacer esto. Tonteras. Tenemos que mirar más arriba,
seguir el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando dice a San Pedro, conduce mar adentro, es decir, ve más a la profundidad. Veamos a Dios por sobre todo de las tonteras humanas, de las vanidades, que como dice San Pablo, aún las criaturas creadas por Dios, toda la creación fue creada y sometida al poder del hombre. El hombre pecó, entonces esas criaturas que no pecaron, gimen como con dolores de parto por estar sujetas a la vanidad humana y al pecado del hombre, y están en espera de su redención. Así también nosotros debemos mirar más arriba, guiar a mar profundo, separarnos de las vanidades de este mundo, de la ribera, de la tierra de este mundo, de las relaciones humanas que nos hacen mal, aún entre nosotros cristianos también. Espiritualizar todo, no quedarnos con el barro de las vanidades. Y así ser parte de esos 153 peces que nos narra la otra pesca, la otra gran pesca en el Evangelio. Porque pertenezcamos ahora a la Iglesia de Cristo por medio del bautismo no nos hace predestinados, tenemos que hacernos predestinados. Y para hacernos predestinados tenemos que ser consecuentes con nuestro cristianismo, dejarnos llevar en la barca de Pedro, con gran obediencia a su magisterio, al magisterio de la Iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Obediencia, humildad, sujeción, era absolutamente todo, porque Él tiene la primicia, Él es el vicario de Cristo, Él es el que tiene el don de la infalibilidad. No podemos entonces nosotros interpretar a nuestra manera las Sagradas Escrituras o interpretar a nuestra manera el magisterio de la Iglesia o armar nuestro propio cristianismo. El cristianismo es uno. El día que nos bautizamos hemos prometido fidelidad a la Iglesia. Hemos prometido creer, tener esa fe en Dios nuestro Señor. Y Dios nuestro Señor, Él solo es el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad. Entonces, aquel que pretende hacer su propio cristianismo y vivir a la manera que más le guste, en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo mandó, es mal llamado cristiano. Y es parte de esos peces que hacen romper la red y se quedan en la mitad de camino y no llegan a la ribera y son contados por los apóstoles, por San Pedro, que es el que abre las puertas del cielo y es parte de esos 153 peces. Por supuesto que es un número simbólico, pero ya simboliza que es un número perfecto, completo, que no se puede aumentar ni disminuir. Esa es la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo, la iglesia que vive por toda la eternidad, sin menoscabo, sin eclipsamiento, sin lucha. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Para llegar a ella tenemos que ser consecuentes con nuestro nombre. Somos cristianos, hemos sido lavados por el agua del bautismo. Debemos ser fieles a nuestras promesas. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, no de palabra, como dice San Juan, sino de obra y en verdad. Pidamos a María Santísima entonces ser fieles, ser cristianos en serio, no solo de nombre, amar a Dios, cumplir con sus mandamientos, buscar en todo la voluntad de Dios, pedir por nuestra salvación, pedir por la de nuestros seres queridos, con insistencia, con perseverancia, que nos dé también María Santísima aquella perseverancia sin la cual nadie va a ser visto por Dios ni verá a Dios. Impaciencia vestra, posidebitis animas vestras, en vuestra perseverancia, en vuestra paciencia, conservaréis vuestras almas, dice nuestro Señor Jesucristo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.